Compartir pantalla. Y, okey, bueno, ya tenemos, ¿cierto?, un pelito menos de tiempo que otros días, pero nosotros, bueno, la clase pasada, ¿cierto?, vimos, para recordarnos bien brevemente de este ejemplo, ahí, ¿cierto?, era un problema de producción, ¿cierto? Y yo les decía que en el problema de transporte, el modelo de transporte, una de las, digamos, grandes aplicaciones que tiene es en el área de producción, a pesar de que, como obviamente no se hizo para eso en origen, calza muy bien en el fondo con lo que, digamos, un problema de producción en el fondo involucra en términos de condiciones, digamos, de restricciones, ¿cierto? Y el objetivo en el fondo que persigue, ¿ya? Es bastante parecido en el fondo, o se puede asociar a la idea esta, ¿cierto?, de orígenes y destinos. Entonces, por eso, digamos, se ocupa bastante el modelo de transporte para solucionar problemas de producción. No lo puede todo tampoco, pero en general, ¿cierto? Si la medida que se adapte, lo podemos ocupar y tiene, ¿cierto?, la ventaja que en términos de estructura y de todo eso, ¿cierto?, es como bien estable. Entonces, en el fondo también no corremos como riesgos de equivocarnos un poco por ese lado. En este caso, ¿cierto?, nosotros aquí en realidad teníamos un problema donde había que realizar compras durante 4 meses, que existía una capacidad de suministro también durante esos meses, y que el precio de compra del producto que en el fondo había aquí atrás, detrás de esto, ¿cierto?, era distinto también en cada mes. La condición aquí especial en el fondo que existía era que se trataba de un bien perecible, lo que quería decir, ¿cierto?, que duraba solamente en este caso 3 meses y después de eso, ¿cierto?, ya no se podía ocupar. Y la otra condición que yo tenía aquí es que podía, si quería, ¿cierto?, guardar en inventario, con un costo, por supuesto, en este caso 3 por mes, pero sí se podía. Y eso obviamente es como bien, digamos, es bastante habitual y más sobre todo, ¿cierto? Si es que yo tengo costos variables cada mes, si el precio del producto es variable cada mes, digamos, el inventario se hace súper relevante, por supuesto, porque en el fondo em, me permite amortiguar esos cambios de precio, si es que, por supuesto, esos cambios de precio son mayores a lo que cuesta en sí el inventario. Y lo otro que este enunciado nos decía era que no podíamos aceptar pedidos en espera, que es lo que es vender, ¿cierto? Cuando ustedes en realidad todavía no tienen el producto, ¿ya? Y eso a veces se puede hacer. Si se puede hacer, se los van a indicar, obviamente, y obviamente eso hace un cambio también en el modelo, en cómo, digamos, se plantea. Porque es, por ejemplo, vender en el mes uno la demanda del mes uno, satisfacerla con producción del mes 2, ¿ya? O sea, no entregarles de inmediato el producto, sino entregárselos al mes siguiente. Eso a veces se puede hacer. Hay productos donde se puede hacer y de hecho se puede hacer con muchos más meses de anticipación y más, incluso años. En este caso, ¿cierto? Entonces nos quedó esta tabla donde, bueno, al final, ¿cierto? En cada fila lo que teníamos era la capacidad de abastos, en el fondo la capacidad de compra, cuánto existía en el fondo, ¿cierto? En el mercado para comprar en ese sentido. Las totales de las columnas, ¿cierto? Son, por supuesto, en este caso mis demandas, que era lo que yo quería comprar. Y la primera cosa sí que pasó aquí es que cuando comparamos, ¿cierto?, la oferta con la demanda, no cuadraban. Y por eso tuvimos que crear una quinta demanda, porque en ese caso la oferta era mayor que la demanda. Entonces tenemos que agrandar el que es más chico, que era la demanda, y era 100 la diferencia, y por eso creamos, ¿cierto?, este quinto mes de consumo, entre comillas, ¿cierto?, con 100 unidades, para poder cerrar el problema con las restricciones que corresponden, o sea, con la estructura que corresponde en el fondo. Em,
Y de ahí, ¿cierto? Lo otro era llenar los costos. Y todos los costos que aquí tenemos son, por una parte, ¿cierto? Los de compra, que son un poco aquí la diagonal, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos desde cada uno de estos precios de compra, en el fondo, más adelante tenemos el mismo precio de compra, pero con el reconocimiento, ¿cierto? De que tengo que eh, mm, aplicar el inventario. Además del precio de compra, el inventario, ¿cierto? Y aquí, por eso es 100, 103, 106, ¿cierto? Porque tiene un mes de inventario, 2 meses de inventario y así sucesivamente. El, y acá, ¿cierto? Bueno, como el producto solo duraba 3 meses, tengo un mes habilitado, 2 meses, 3 meses, y al cuarto mes aquí, ¿cierto? Es donde ya no puedo, en el fondo, ¿cierto? Ocupar el producto. Y ahí es precisamente aquí donde ven que empieza la M hacia adelante, ¿cierto? En el fondo, y eso es porque yo realmente aquí no puedo, digamos, utilizar el producto porque caduco. Es particularmente, ¿cierto? Esto se produce, digamos, particularmente solo ahí en la primera fila porque son 4 meses de planificación. No da como para más. Si fueran más meses, por supuesto que esas M hubieran aparecido en todos los meses posteriores y en distintas, digamos, en distintas filas aquí. Pues las otras filas, en este caso también, ¿cierto? No alcanza a aparecer porque por lo mismo, porque en el fondo el periodo que, digamos, aquí está estoy haciendo el análisis, es demasiado corto simplemente. Y bueno, las otras filas es lo mismo, ¿cierto? 140 más los inventarios, 120 más el inventario y 150 que no alcanza esa fila, ¿cierto? A hacer inventario ni nada por el estilo. Desde ahí, las otras, ¿cierto? Fíjense, en todas las partes donde el mes de compra es mayor que el mes de uso, ¿cierto? Yo tengo esta condición de las M, tengo que indicarle M porque eso es lo que está prohibido, ¿cierto? Satisfacer demanda de un mes posterior con, digamos, o sea, del mes actual con capacidad posterior, con algo que en realidad, ¿cierto? Yo todavía no he hecho. Y ese, bueno, ese era el modelo, lo fuimos a resolver, ¿cierto? En software, ahí tuvimos el resultado también. Y en esto en particular, había esta tablita al lado, ¿cierto? Que quiero que se acuerden en realidad de esa tablita, porque en los modelos de producción es bueno hacer esta comprobación antes, si no la hacen antes, si el modelo, el resultado les resulta raro, digamos, hay algo ahí que no cuadra, ¿cierto? En el fondo, o que les dice que es infactible, o bien, en realidad no les va a decir que es infactible, perdón, eso nunca va a pasar. Si está bien estructurado, no va a pasar. Pero lo que van a tener, y que no debería pasar, es que en las M, ¿cierto? Que por definición, ¿cierto? En las M yo no tengo que hacer ninguna clase de asignación. En este caso, ¿cierto? En las M sí voy a tener. Y es porque en realidad el modelo no encontró salida. Tuvo que hacerlo, ¿ya? No tenía como en los otros costos que no eran M poder lograr en el fondo la asignación como correspondía, ¿ya? Por eso en el fondo aparecen esos errores y es un error, o sea, eso es evidentemente un error y por lo tanto, ¿cierto? Yo tendría que buscar dónde está, ¿cierto? El problema. Y en esos casos, actualmente, ¿cierto? Es esto lo que hicimos en esta tabla, que hay un momento en que si ustedes empiezan a sumar la, digamos, la oferta y la demanda, para que el problema tenga solución, la oferta siempre debería ser igual o mayor a la demanda acumulada, ¿de acuerdo? En la medida que vayan ustedes avanzando, ¿cierto? Debería ser siempre mayor. ¿Por qué? Porque de esa manera, si es más oferta que demanda, en ese caso, ¿cierto? Yo efectivamente puedo lograr satisfacer la demanda. Pero si las ofertas van por abajo de la demanda, no tengo cómo. Simplemente no existe la forma en que yo pueda
hacer, ¿cierto?, la satisfacción de esa demanda porque no tengo suficiente oferta, simplemente no tengo suficiente capacidad de producción. Entonces, en esos casos, en los problemas de producción a veces conviene hacerlo antes, por asegurarse en el fondo que el problema tiene solución, porque lo contrario, si no, se van a encontrar, ¿cierto? Lo van a resolver y van a ver que en realidad, ¿cierto? No, el problema no tenía solución y les va a asignar un valor en una M que obviamente no corresponde. Eso, digamos, la solución de ese problema, o sea, es que no tiene en realidad solución, ¿de acuerdo? Podrían satisfacer parte de la demanda, pero no pueden satisfacerla todas. Ese es el tema, ¿ya? Y ese era, bueno, el problema que vimos la clase pasada. No sé si quedaron dudas de eso, ¿no? Bueno, si no hay dudas, No, vamos a profe. ir a ver otro, que es el que está aquí, ¿ya? Este, digamos, es un problema más de transporte en sí, pero la tablita, ¿cierto?, que tenemos ahí no es tan directa. Aquí, ¿cierto?, hay que pensar un poco, ¿cierto?, en cómo transformo esto en el modelo que efectivamente sea de transporte, ¿ya? ¿Qué dice? Tres centros de distribución, esto, 1, 2, 3, envían automóviles a 5 concesionarios, 1, 2, 3, 4, 5. El costo de envío depende de la distancia en millas entre los orígenes y los destinos y es independiente de si el camión que hace el viaje, en este caso, hace viajes con cargas parciales o completas, ¿ya? O sea, un auto, digamos, un camión que transporta auto puede llevar uno o puede ir lleno y en el fondo el costo no tiene nada que ver con la cantidad de autos que lleva, sino que con el viaje por la distancia entre cada centro y concesionario. La tabla que está acá abajo resume la distancia en millas entre los centros de distribución y los concesionarios, junto con las cifras de oferta y demanda mensuales dadas en números de automóviles, no de camiones, ¿de acuerdo? Y una carga completa comprende 18 automóviles. El costo de transporte por milla de camión es de 25, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo planteamos esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Por dónde partimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué modificamos? ¿Para dónde disparamos primero? ¿Cómo podría yo transformar? Porque, acuérdense, eso es importante. Mi tabla, ¿cierto?, de transporte, hacerla acá arriba chiquitito. Siempre aquí son orígenes, ¿cierto? Destinos, la demanda, la oferta, y estos son costos, ¿cierto? De cada par origen-destino. Lo que yo tengo ahí abajo no son costos, ¿de acuerdo? Son distancias. Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Qué es lo que debería yo hacer primero aquí? ¿Cómo interpreto estos números para transformarlo en algo que efectivamente corresponda a un modelo de transporte? Ahí hay, hay varios numeritos que influyen, ¿cierto? De partida, a ver, ¿dónde estoy? Me perdí. Aquí. El costo por milla es 25. Lo que tengo en esta tabla son millas. Tengo cargas de camiones que son de 18 autos la carga, pero también puedo llevar entre 1 y 18, ¿ya? Entonces, eso, ¿cómo lo incluyo aquí en el fondo? ¿Cómo esto lo transformo en algo que efectivamente sea una tabla de transporte? Y además de eso, en realidad aquí, bueno, hay otras cosas que yo también debería estar haciendo con esta tablita y que debería estar chequeando. No sé, ¿qué otra cosa puedo chequear ahí? ¿Qué es lo más básico que yo tengo que ir a chequear en un problema de transporte antes de hacer cualquier cosa?
¿Recuerdan? Primera cosa, acuérdense. Chequear si oferta y demanda efectivamente cuadran, antes de cualquier cosa. Pero aquí igual hay una condición, ¿cierto? Un poco especial, que eso de ahí obviamente lo vamos a ir revisando de a poco. Pero en este inicio, ¿cierto? Tenemos primero, bueno, que ver aquí oferta y demanda, cómo andan. Tenemos 600, 750 de oferta y tenemos 300, 450, 550, 610, 650, también 750 de demanda. Pero ¿son esas las ofertas y las demandas que realmente yo tengo que considerar? ¿Cómo aquí me influyen esos 18 autos? ¿Hay alguna transformación que yo tenga que hacer? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Opinen algo. ¿Por Influye, dónde profe, abordarían? Dim. influye es que el enunciado habla de que si el camión transporta su carga completa o no, ¿Ya? una que ver. Respuesta, sí. O sea, obviamente sí, es parte, ¿cierto? De lo que tengo que ver ahí, cómo lo introduzco en el fondo. Aquí, ¿cierto? Esa es una de las cosas, ¿ya? El camión, la carga son 18, digamos, automóviles por cada viaje. Pero, por ejemplo, aquí tu primera cosa. Este concesionario 1 me está pidiendo 100 automóviles, pero para efectos del modelo de transporte, ¿ese es el número que me sirve o en realidad tengo que hacer ahí una transformación de ese número? ¿Qué es lo que realmente le va a llegar a ese concesionario y qué es lo que realmente va a costar plata? Por camión, ¿Cierto? Porque en realidad lo que viaja es el camión. El camión el que cobra en el fondo o me cuesta, digamos, las por milla en el fondo, ¿cierto? Independiente de cuántos autos lleve. Entonces, ese es, o sea, claro, independiente si va lleno o no, en realidad no independiente de cuántos autos lleve, porque eso, ¿cierto? También obviamente tiene un límite. Pero ese 100, ¿cómo yo lo transformo en el fondo a algo que eh, con lo que pueda trabajar en este caso, que me refleje realmente lo que quiero? Dividir por 18 autos y ver cuántos camiones necesito. Exacto, ¿cierto? Si eso lo divido por 18, voy a saber en cuántos camiones me llega. Em, Aquí, ¿cierto? Bueno, la cifra es bastante directa. Si es 100 dividido por 18, eso va a dar, déjenme ver. Em, mm, Te da 5 algo. Ya, esto es, por ejemplo, 5,55. Como los viajes, o sea, 5 es como 5 periódico, obviamente. Em, como el costo del camión es el que vale, para mí esto es en realidad un 6, ¿cierto? Son 6 camiones los que van a tener que ir. ¿Tendría sentido, por ejemplo, pensar en que alguien le va a mandar camiones más vacíos? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese caso? Por ejemplo, o sea, son con 6 camiones, ¿cierto? 5 llenos y uno a medias. Se cumple eso. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, podría pasar que eventualmente mandar, no sé, aquí 4 camiones llenos y 2 medios llenos con el complemento mandándolos de otro centro de distribución distinto sería como opción?
como rara la pregunta, sé que suena muy raro. Ya. Tal vez mandar los 6 camiones llenos y lo que quede de auto se ocupa para otro centro, otro concesionario. Claro, pero de ahí la distancia en el fondo sería desde ese otro concesionario, digamos, y aquí digamos, y esa combinación en el fondo aquí en realidad nosotros no la tenemos. O sea, no sabemos esa distancia ni ese costo. Porque tendríamos que tener, aquí tenemos la distancia de los centros de los concesionarios. Y en el otro caso, iría, por ejemplo, a otro concesionario primero y de ahí se iría, o sea, llegaría a algún concesionario y de ahí viajaría al siguiente. Y obviamente esa información es la que te digo no tenemos, como para poder hacer el link de un concesionario a otro. Que sí, o sea, en la práctica, pues ya es una opción que considerar. ¿Ya? Aquí, claro, nos enfrentamos un poco a una cierta limitación del modelo de transporte, porque lo que podemos en realidad costear y transformar esto es pensando en esto, o sea, en qué establecer como supuesto, espérense, se me perdió acá está, establecer como supuesto, ¿cierto? Que se va a optar siempre, en el fondo, por enviar camiones o llenos, o digamos, si no se puede llenos, en el fondo. Yo sé, por ejemplo, en este concesionario 1, si simplemente me llegan 6 camiones, yo tengo la posibilidad de haber recibido todos los automóviles, ¿de acuerdo? Y ese es como el supuesto en el fondo que hay que hacer, y que la asignación resultante efectivamente, ¿cierto?, me permite tener esa clase de asignación. O no sé, o si ven algo diferente que ustedes pueden pensar aquí que esto se pueda realizar. ¿Ven alguna otra forma en que se podría hacer esa asignación? ¿Algún otro truco que cómo lo podría transformar? ¿No? ¿Sí? Por lo menos a mí no jamás en realidad he visto o sea, pensado quizás de qué otra manera esto podría tomarse en el fondo. Hay otros modelos, en realidad, eso sí se podría hacer, otras formas de plantear esto, ¿de acuerdo? Pero ya usando modelos que son generales, o sea, no esta forma de transporte en particular. Así que, y obviamente, eso no es como nuestra intención ahora, así que lo trabajamos como modelo de transporte, haciendo en primer lugar, ¿cierto? Esa transformación en el fondo a cuántos camiones significa enviar, ¿cierto? Entre un concesionario en particular, ¿cierto? Y el centro de distribución, ¿cierto? Lo que necesita. Lo que sí vamos a ver es, un segundo, y aquí hay algo más todavía que tenemos que transformar, ¿cierto? Porque esto son distancias y lo que yo necesito son costos, ¿de acuerdo? Pero ahí, ¿cierto? La medición es un poco más directa. ¿Por qué? ¿Qué harían ustedes ahí? Para transformar ese número en un costo realmente. ¿Ven por ahí cómo se puede hacer? Ya. Piensen, estos son millas, por ejemplo, entre centro 1, ¿cierto? A ver. Aquí, ¿cierto? Entre el centro 1 y el concesionario 1, 100 millas. Y yo sé que la milla de camión vale 25. Entonces,
25 por las 100, perdón, 100, ¿cierto? Ya les basta, o sea, son 2.500, pueden ser dólares, por enviar un camión entre ese centro y ese concesionario. Basta. Entonces, en ese caso, la transformación es bastante simple. Es solamente, ¿cierto?, tener en cuenta que en el fondo ustedes están mandando el camión completo, pero es la multiplicación nomás por la milla en particular. Otra historia, ¿cierto?, es la otra transformación de oferta y demandas en términos de camiones, ¿de acuerdo? Que eso, ¿cierto?, es la otra parte que tenemos que hacer. A ver, aquí por facilidad yo encuentro que esta tabla quizás la deberíamos llevar a Excel, ¿cierto? Para, digamos, hacer más fácil en el fondo el cálculo, ¿cierto?, de estas cosas que estamos ahora haciendo. Denme un segundo para aquí arreglar un poco. Vamos a ir a mantener esto y a ver, vamos a hacer un paso intermedio aquí. Voy a copiar solamente la tabla y vamos a ir a Excel. Y después que hagamos en Excel, obviamente, tenemos que volver atrás también para pensar el modelo. Abrió. Uno nuevo. Aquí, ¿cierto? Y tenemos que agrandar un poco esto y con P, nuestra tabla. Primero, en realidad, copiar la tabla tal cual como está, porque de todo modo, ¿cierto?, la vamos a necesitar para hacer los cálculos que vienen más adelante. Tenemos 5, 6, 7, 8 columnas, podríamos pensar que tienen total. Y 3, 4, 5 filas, podríamos hacer 6 para unirlas después. Todos los bordes, tenemos la última, ¿cierto?, que son los totales. Tenemos encabezados que van a ser toda esta parte. Y por acá también encabezados van a ser esto. Ya. Esto es cierto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué me faltó uno? A ver, 1, 2. Ah, ya sé por qué empatí. Sí. No hay problema. Eliminar. Y esto lo podemos pegar acá. Porque había destinado aquí un espacio para escribir también eso de centro. Tenía ahí, estaba corrido un lugar. Esto lo ajustamos ahí. Esto de acá arriba, ¿cierto? Es la parte que ahí se refiere al concesionario. Y vamos a entrar y viene, ¿cierto?, la oferta. Aquí viene la demanda. Demanda. Ahí. Y tenemos para acá, ¿cierto? 100, 200, 150, 160, 140. Oferta. 400, 200, 150. Y los costos, o sea, las millas, perdón, esto no son ciertos costos, son millas. 200, 140, 35. 50, 70, 60, 65 y 80. No escribí 65. 40, 90, 100, 150 y 130. Ya.
Revisemos para que no tengamos ningún número errado. Sí, perfecto, está cierto, está cuadrado. Esta misma tabla, así que esa por lo menos la podemos eliminar. Y necesitamos, bueno, copiemos las completas, pero de ahí, ¿cierto? Le vamos a borrar esto, porque tenemos que hacer, ¿cierto? Esta modificación y llevarlo a, digamos, a la estructura, que si es de un modelo de transporte, donde yo tenga ciertos costos de partida en las intersecciones de orígenes-destino, y también la unidad de carga, en el fondo, ¿cierto? Que yo voy a transportar entre cada origen y destino, y tener la oferta y la demanda en términos de esas unidades de carga, ¿cierto? Y no, en este caso, directamente como automóviles. Lo de los costos, ¿cierto? Esta parte de aquí es un poco más sencilla, porque, ¿cierto? Eso es lo que ya vimos. Cada milla cuesta simplemente 25. Y si aquí hay 100 millas entre distancia, esas 100 millas por 25 es lo que me va a costar un camión, ¿cierto? Enviar un camión. Pero al final, ¿cierto? Yo aquí tengo como ofertas y demandas precisamente también camiones totales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a comprar y tengo ya todos los costos ahí incorporados. ¿Cómo transformo la oferta y la demanda? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace poquito. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue el ajuste? ¿Recuerdan? Acuérdense que el camión puede transportar hasta 18 automóviles, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cierto? Lo que en realidad tenemos que tener un poco en cuenta es cuántos camiones puede ofrecer en el fondo cada quien, ¿ya? Y ahí de partida, ¿qué hacemos? Por ejemplo, esto, ¿cierto? Requiere 100, digamos, automóviles. Si lo divido por 18, va a ser 5.56, pero eso es incorrecto en el fondo, ¿cierto? Porque esto significa que esta concesionaria en realidad necesita 6 camiones. Y por lo tanto, debo redondear positivamente, ¿cierto? Hacia un número superior, sin decimales. Y me da 6. En el fondo, ¿cierto? Tengo que hacer esa transformación, ¿cierto? De a camiones enteros, a cuántos camiones necesito. Y aquí tenemos, si eso lo cambiamos al otro, que este necesita 12 camiones, 9 camiones, 9 camiones y 8 camiones. En total, tenemos 44 camiones, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, profe. ¿Todo bien? Ya. Ahora, ¿cierto? Hay que hacer un ejercicio similar con lo que es, ¿cierto? La oferta, pero vamos a ver qué nos da. Es igual. Bueno, de hecho podría ocupar la misma fórmula porque por la referencia. Profe, me queda una duda. ¿De dónde salió ese Dime. 44? El total de camiones, lo sumé a través de la demanda. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Aquí aplicamos, ¿cierto? La misma fórmula. 23, 12, 9, ¿cierto? Y eso me da, en total, también 44, ¿ya? Si lo sumamos a través de la columna.
¿Es tan así, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo aquí que les incomode, que les parezca raro, que puede que no se cumpla? Profe, ¿podría mostrar un poquito el ejercicio, por favor? ¿El texto? Ya. Sí, Esto. por favor. Ya, profe, ahí nomás, para volver a leerlo ¿Sí? un poco. Ya. Entonces, tenemos oferta, digamos, estos 400 automóviles, significa, digamos, 23 camiones, en el fondo, ¿cierto? Que yo podría enviar. Y así, ¿cierto? Las otras ofertas, 12 y 9, ¿cierto? También indica cuántos camiones para estos niveles, digamos, de oferta de automóviles individuales, se podría, ¿cierto? Asociar, en realidad, a la cantidad de camiones. Y por acá, ¿cierto? Oferta me cuadra con demanda. Existía la posibilidad, ¿cierto? Porque como estoy haciendo aproximaciones decimales, que no cuadrara del todo una cosa con la otra. Podría ser, porque, ¿cierto? La aproximación decimal eventualmente, ¿cierto? Podía ser diferente. En este caso, ¿cierto? Eso no ocurrió, pero si hubiese ocurrido, ¿cierto? Bueno, ahí, ¿cierto? Hubiera tenido que recurrir a los clásicos trucos, en el fondo, ¿cierto? De digamos, los clásicos trucos, ¿cierto? Que hemos visto para poder cuadrar oferta y demanda, ¿cierto? Y de esa manera lograr que el mecanismo en sí funcionara. Ya, con esto, ¿cierto? Bueno, estamos en Excel, así que ya podemos trabajar más directamente aquí. Podríamos, ¿cierto? Crear nuestro modelo. No sé si quieren que lo resolvamos. ¿A qué hora? ¿Cuánto tenemos? Igual tenemos todavía como una media hora. No sé si quieren que lo hagamos en Excel o el Lingo, el modelo. ¿Qué prefieren? ¿Acá mismo en Excel o no, profe? Puede ser, ¿cierto? Como estamos aquí mismo en el fondo. Entonces, necesitamos, en el fondo, bueno, de partida, 3 centros, 5 concesionarios, ¿cierto? Estos son 15 variables, ¿ya? Partimos de eso y lo que necesitamos, bueno, vamos a hacer aquí nuestra típica pillería para escribir los nombres de las variables, ¿cierto? Hacerlos con las fórmulas de texto para poder tener la indexación que me sirve, ¿cierto? Ese es uno. Aquí ya tenemos que fijar columna, fijar fila y podemos extenderlo. Ahí ese obviamente no, me pasé de largo. Y para acá, ¿cierto? Ahí tenemos el resto de los encabezados. Podríamos eventualmente, no sé si se lo bajo aquí el ladito en el fondo, para, no sé qué será mejor, de todos modos no los vamos a alcanzar a visualizar todos, por eso estoy pensando hacia qué lado hacemos el modelo. Ahí, ¿ya? Podemos ajustarlo también, ¿cierto? Y esos van a ser nuestros encabezados de la tablita, ¿cierto? De la función objetivo. Y aquí también esos dos. Tengo el total y aquí separemos para nuestro Z, ¿cierto? La misma historia. No me copió el formato. No sé qué dice en realidad. Todo nuestro espacio de variables. Aquí también, ¿cierto? Y nuestro Z. Estos son los coeficientes. Coeficientes. Ahí. Y aquí, ¿cierto? Las variables.
coeficiente, vamos a hacer práctico, es igual a este, ese es el 1, 1, el 2, 1 es el de acá, el 3, 1 es el de acá, ¿cierto? Y extiendo y copio el resto de las posiciones. Y ahí tengo, ¿cierto? Mis coeficientes de la función objetivo. Tengo que, ahora, en mi Z, hacer la multiplicación más producto de todos los coeficientes, ¿cierto? Por todas las variables. Tengo ahí, ¿cierto? Y ahora tengo que ir a hacer mi tablita de las restricciones. Más, bueno, tenía que pegarlo como valores, ahí lo corrijo de inmediato. Ahí estamos, ¿cierto? Y para abajo, ¿cuántas restricciones tenemos? ¿Cuántas deberíamos hacer? 15. ¿Por qué? No, por 15 son las variables. ¿Una nomás? ¿Solamente la demanda? No, acuérdense. La multiplicación de orígenes por destinos es la cantidad de variables. Las restricciones es la suma de los orígenes por destino, con destino, porque tengo una restricción por cada origen y una restricción por cada destino. Por eso, en el fondo, de ahí aparecen. Entonces son 8 en realidad. Tenemos, a ver, copiar ese formato aquí. Las 3 primeras restricciones, ¿cierto? Van a ser las que son de orígenes. Acuérdense, las restricciones siempre implican eso. Las de origen lo que hacen es repartir lo que ese origen tiene, ¿cierto? A los destinos. Y las de destino lo que se aseguran es de recibir de todos los orígenes, obviamente, marcar todos los orígenes o utilizar los orígenes para recibir lo que están pidiendo. No le importa de dónde viene mientras les llegue en el fondo. Eso es como la lógica que tiene. Entonces, por eso es la suma, ¿cierto? De orígenes con destino a la cantidad de variables. O sea, la cantidad de restricciones, perdón. Y acá al final, ¿cierto? Nosotros teníamos el cálculo, el sentido y el RHS. Sentido, esto lo hacemos por formalidad, porque en este caso siempre, ¿cierto? Modelo de transporte van a ser todos iguales. Y aquí, ¿qué nos falta? Bueno, nombrar esto, ¿cierto? Estos son centros. El centro 1, el 2 y 3, el concesionario 1, también, ¿cierto? 2, 3, 4, 5. Y aquí, ¿cierto? Bueno, en las 3 primeras restricciones, como son las de oferta, lo que corresponde es que vayan también estos mismos, ¿cierto? 3 números que están ahí, que son la oferta en camiones que cada una de estas, digamos, centros puede ofrecer al sistema. Y por la parte de demanda tenemos esta otra parte, ¿cierto? Ahí, pegado especial, vamos a tener que transponer valores. Ahí, ¿cierto? Y los coeficientes. Esa primera restricción, ¿qué coeficientes tiene? ¿Qué pongo ahí? ¿Dónde debería aquí poner un coeficiente en el fondo?
Porque, Tiene que acuérdense, ser en escala, profe. En el centro ¿cierto? 1 se tiene que ir ahí un 1. Ya, pero ¿hasta dónde? Hasta el X5, X15. Ya, ¿cierto? Porque, acuérdense en realidad, más allá de la figura, ¿cierto? Que obviamente es súper bueno que se acuerden de la figura, porque eso también les permite, si les queda una figura distinta, se van a dar cuenta inmediatamente, ¿cierto? Que hay algo que no corresponde. Pero tampoco, o sea, sigan tan ciegamente la figura, si es que, ¿cierto? No, sin comprender bien en el fondo de qué es lo que significa. Recuerden que este primer grupo de restricciones lo que busca es que lo que yo tengo aquí en este origen sea distribuido a todos los destinos. Entonces, en el fondo, tengo que darle un 1 a todas las columnas donde hayan variables que compartan el origen, en este caso. Y eso, ¿cierto? Son obviamente todas las que parten con 1. Entonces, como bien decías, es hasta 1,5. Este segundo centro son todas las que parten con 2, son las que salen de ahí y van a dar, obviamente, el segundo índice dice dónde va a dar, pero a mí en este caso, ¿cierto? Eso en realidad puntualmente no me interesa mucho porque en el fondo, ¿cierto? Yo tengo que abarcar todos los, digamos, todos los destinos. Y el último, ¿cierto? También lo mismo. Desde el 3 hacia todos los demás es lo que necesito en realidad y regular en primer lugar. Y en los concesionarios, que son los quienes están aquí, ¿cierto? Solicitando estos automóviles, ¿con cuál es el patrón que sigo ahí? Sería hacia abajo, profe. Sería en el X11, después con concesionario 1, ¿Ya? después abajo, pero hacia el lado. La de más abajo, Ahí, ¿cierto? sí. Y Ese es el después, patrón, en el fondo, ¿cierto? claro, Una sí. escalera como inmediata y cuando se acaba, volver arriba. Pero ahí, ¿cierto? De nuevo, el patrón visual ayuda mucho, pero acuérdense cuál es la lógica para que después chequeen, por lo menos en una fila, o sea, si de partida. Si llegaron bien al final, acá a la derecha, y les calzó justo, obviamente, lo que estaban haciendo, las diagonales, perfecto, o sea, ahí obviamente digamos, no se saltaron ningún espacio, ¿cierto? Ni pasó ninguna cosa rara en el fondo que les haga creer que se equivocaron. Pero de todos modos, ¿cierto? Conviene igual chequear por una fila en particular, ¿cierto? Y pensar en el fondo de qué es lo que significa la restricción, ¿cierto? Para que no hayan o confirmen un poco, ¿cierto? Que efectivamente lo están haciendo como corresponde. En este caso, en esta segunda sección de restricciones, ¿cierto? Lo que debe lograrse es que un destino en particular, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Este concesionario recibe lo que está pidiendo, independiente, ¿cierto? Desde a dónde lo recibe, ¿ya? Y eso obviamente hay 3 centros desde donde podría recibir. Entonces, bueno, cubre las variables donde el segundo índice, que es ese concesionario, ¿cierto? Es el mismo, pero pasando por todos los otros, digamos, pasando por todos los centros, ¿cierto? Que son los orígenes. Eso es lo que debería cumplirse, ¿cierto? Cuando revisen aquí, ¿cierto? La estructura. Y bueno, lo que nos falta aquí, antes de resolver, es, ¿cierto? El cálculo, ¿cierto? Necesitamos esa, digamos, el cálculo de la restricción por el lado izquierdo, ¿cierto? Que es, lo hacemos con nuestro suma producto, no me equivoqué, suma producto
de los coeficientes de la fila. Acuérdense, todos, se abarcan todos porque esta misma fórmula la ocupamos para abajo, en todas las restricciones. Entonces son todos los coeficientes, no solamente donde hay uno. Y eso multiplicado por todas las variables. Ok, ya no marca error, así que estamos bien, pero de ahí tenemos que fijar la fila de las variables. Y ahora extender, ¿cierto? Extendemos y nos vamos a chequear la última, que debería tomar los coeficientes de la fila que corresponde por la variable, ¿cierto? Aquí, acuérdense que uno toma toda la fila de coeficientes porque no hay problema con eso, o sea, no les genera ningún problema, porque en el fondo todos estos espacios vacíos de las celdas que no tienen ciertos números son ceros para efectos ciertos de cálculo del modelo y del resultado, ¿cierto? Esto en el fondo son ceros, así que no es problema, ¿ya? Lo van perfectamente, lo pueden, digamos, cubrir así todo, en el fondo, ¿cierto? Porque simplemente no lo va a tomar en cuenta, ¿ya? Así que ahí es más que suficiente. Y ahora sí, ingresamos a Solver. Antes de ir a Solver, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ya. Vamos a ir a Datos, Solver y establecer objetivo, ¿cierto? Aquí el Z. Minimizar, estamos minimizando costos, cambiando las celdas de variables, nuestras filas, ¿cierto? De variables, sujeto a las restricciones, agregar, ¿cierto? Referencia de celda es aquí, ¿cierto? Todas las amarillas, igual a las restricciones. Aceptamos, ¿cierto? Y tenemos que dejar eso, acuérdense, convertir variables en restricciones negativas, perfecto. Y aquí es donde tenemos que elegir Simplex LP, ¿ya? Hasta ahí, ¿cierto? Todo bien. Antes de ejecutar, alguien no sé si lo están haciendo en paralelo, espero que terminen y luego ejecuto cuando terminen, o lo hago nomás. Profe, cuando la iguala, ¿con qué la iguala? Con la celda en amarilla, ¿cierto? No, es esto, ¿cierto? A ver, aquí, cambiar. Son las amarillas iguales a aquí la que tengo en el RHS, pues la constante. Esa es la comparación. ¿Sí? Ya, profe. Seleccionó. Ya. Creo que ya caché porque el otro día no me daba. ¿Sí? Ya. Ahora sí ejecutamos. Aceptamos. Vamos a resolver. Ya. Primera cosa, ¿cierto? Lo que siempre les he dicho, fijarse que no tengamos, ¿cierto? El problema este de el signo de exclamación que nos avisa que en realidad, ¿cierto? Nos equivocamos, ¿ya? No hay problema, hay solución. Aceptamos y aquí tenemos, ¿cierto? La distribución que está, digamos, calculando. Vamos a llevar esto, ¿cierto? A una tablita para que tenga la misma forma. Vamos a ocupar eso, pero supuesto que los datos aquí son otros. Estoy ocupando esta tabla solamente para pasar los valores de las variables de allá arriba. Profe, le pido un favor. Dime. ¿Me puede mostrar la función objetivo de la fórmula? Ahí.
Ah, ya, vale. ¿Ya? 92.500. No sé si les da eso. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá, ¿cierto? Bueno, lo mismo que otras veces hemos hecho. Esta posición es la 1, 1, entonces ponemos x1, 1 ahí. La de abajo es 2, 1. No me tomo, parece. 2, 1, SS. Y 3, 1, ¿cierto? Es esta de acá. ¿Para qué hago eso? Porque eso lo puedo simplemente arrastrar para acá. Y tengo en el fondo, ¿cierto? Las 3 filas que necesito. Como arriba, ¿cierto? Están ya, digamos, están continuas en el fondo, ¿cierto? Y tengo las mismas filas que tengo acá, pero las tengo obviamente en una sola fila, pero en el fondo son consecutivas, ¿cierto? Eso me facilita bastante las cosas y ahí puedo simplemente extender acá, ¿cierto? Para tener las mismas referencias en el fondo, ¿cierto? Y aquí podemos ir a hacer el chequeo de que tenga, ¿cierto? Ah, bueno, este obviamente no. Fíjale arriba de que me cumpla. Hasta ahí, ¿cierto? Por acá, 44. Por acá, ¿cierto? 44. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la solución? No sé, ¿alguien quiere leerla en el fondo? ¿De dónde hacia dónde va qué cosa aquí? ¿De dónde sale cada camión y a dónde va a dar? ¿No? ¿Nadie quiere leer? A ver, ¿cierto? Aquí es, en realidad, lo leer orígenes, destinos, ¿cierto? La mezcla orígenes, destinos, simplemente. ¿Qué le iba a decir? En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, primer centro, ¿cierto? El primer centro que existe aquí, envía 6 camiones al concesionario 1, 9 al 4 y 8 al 5, ¿de acuerdo? Y ahí envía, ¿cierto? Los 23 camiones disponibles que tiene en el fondo, ¿cierto? Con automóviles. El segundo centro envía 3 al segundo concesionario, 9 al tercero, ¿cierto? Y ahí cumple con lo que ellos tienen, ¿cierto? De disponibilidad. Desde ahí, ¿cierto? El tercer centro solo le envía al concesionario 2, a nadie más. Ahí están 9 en el fondo. También esto mismo leído, ¿cierto? Por columna, desde el punto de vista del concesionario. El primer concesionario, ¿cierto? Recibe solo del centro 1. El segundo recibe del 2 y del 3. El tercero solo del 2. El cuarto recibe solo del 1. Y el quinto recibe también solo del 1. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? En el fondo, la asignación que existe, ¿cierto? Orígenes, destinos. En estos casos, en términos, ¿cierto? De los camiones completos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Dudas? Profe, tengo una duda porque Dime. me dio distintos resultados, pero llegué, que sea al fin y al cabo, llegué a los mismos resultados. No me dio el mismo valor en la función objetivo ni en las Ya. variables.
pero la Ya. suma me da 23, 12 y 9. Y hago los 44 igual. Ah, no, claro, porque eso es porque en el fondo, o sea, si las restricciones en oferta y demanda están bien puestas en el fondo, te va a dar lógicamente digamos, el resultado que corresponde. En ese sentido va a ser así, digamos. Lo que no sé ahí, obviamente, tienes que ver ¿cómo se llama? La función objetivo, si tiene los mismos coeficientes, a lo mejor ahí tienes algún número distinto en el fondo. No sé, ¿revisaste eso? A ver. Estos Voy a, coeficientes. voy a Revisa, revisar ahora. Voy a revisar. sí, porque todo depende de eso. Sí, como alguna diferencia. No, ninguno. Igual. ¿No? A ver, ¿qué más podría ser? Valores, ofertas, demandas. No sé, si quieres comparte pantalla para ver si encontramos qué puede ser, ¿ya? Ya, profe, dame un segundo. Desenchufar que se me está descargando. Ya, ok. A ver si descubrimos los minutos que nos queda, qué podría ser. Siempre es buen ejercicio en realidad buscar esa clase de detalles porque pasa, en el fondo se puede pasar que de repente son cosas súper chicas, pero no les da el resultado que les debe dar y ese es el gran problema, lógicamente. En apariencia parece que todo está perfecto y no funciona, pero te da otro valor de función objetivo, ¿cierto? Sí. Profe, me Ya. parece como que está, como que no está autorizado a compartir. Ah, a ver. Déjame ver si es que encuentro aquí de tener alguna opción esta cosa, a ver. Esto puede ser administrar permiso. Dame un segundo a ver si encuentro dónde dejar que puedan compartir sus pantallas. Qué raro, normalmente se podía. Sí, pero dice como que sabe el organizador puede presentar la reunión. Puede compartir. Aquí está, sí. Ya, ahí lo dejé para todos. Qué raro, fíjate que en general en todas las clases siempre todos podían compartir. Era como raro que ahora no dejé. Ya, ahí deberías debería dejar hacerlo. Ya, profe. Ahí se ve. Está cargando. Ya, ahí se ve un poco reducido, pero se ve. A ver, déjame revisar. Avance un poco a la derecha porque se ve como el centro de la pantalla solamente.
Sigue. 8. Para ahí un poquito. A ver, 3. Ya sigue. Ya. Pincha ahí la fórmula. El monto es de 500.000. 12 a 13. Ya ándate a la izquierda, a donde parte la función. Ahí ya está bien. Ok. Baja un poco a la tabla abajo. A la de restricciones. Trata de centrar ahí la de las restricciones para verla completa. ¿Se ve? Sí. Ahí está alejando un poco mejor. 5. Ya. Y ándate aquí un poquito más a la derecha. Ah, ya sé dónde puede estar el error. Pincha alguna de las celdas de cálculo de las restricciones. No veo la fórmula. Estás muy a la izquierda. Ahí se ve mejor. Pínchala. LZ. 17 ya. Y ya. Anda a solver. ¿Ve la pantalla? No veo lo de solver. A ver, ¿cómo? No sé por qué no lo muestra. Sí, a veces pasa. Mira, puedes sacarle quizás un pantallazo en el fondo y ponerla en el chat a ver si ahí lo puedo ver. Ahí se la mandé. Estamos en la hora en todo caso, así que si quien quiera desconectarse lo puede hacer. Mientras vamos aquí a tratar de encontrar el problema. A ver. Minimizar LAZ. Ya. Déjame ver algo. 13. Sí. Sabes que se ve realmente todo igual. Está muy sospechoso esto. Ah, 4. 17. A ver, anda, muévete al principio de la hoja a la izquierda, o sea, donde están las columnas, o sea, la fila de la... Ahí, pucha, ¿Alcanza a ver ahí? No lo alcanzo a ver. Mm. 12. No, ahí es peor, si no, está como muy centrado en el fondo de la imagen. No sé por qué se comparte así. Sí, es raro. A ver, voy a checar un poquito a ver si.
¿Ahí, profe? Pero no alcanzo todavía a verlo el inicio. Ya, mira, mándamelo por correo para revisar y ahí a ver si la próxima clase le descubro cuál es la pillería que tiene en el fondo de por qué no te deja. Ya, profe. ¿Ya? Algo debe haber Ya. por ahí, algún misterio, si algún detalle debe estar. Pero es muy raro que no tengamos los mismos resultados. En apariencia está todo bien. Sí, profe, le hago una consulta. Dime. ¿Se acuerda que le habíamos pedido si es que podía subir el trabajo para empezar a Sí, avanzarlo y no andar apurado? sí. ¿Lo va a subir o no? Sí, de hecho ya lo tengo listo, pero quería leer las instrucciones de nuevo, nomás para no, no cometer un error en eso, pero el ejercicio, los dos ejercicios, ya los tengo definidos, así que eso bien luego lo van a tener, ¿ya? Ya. ¿Los podríamos revisar el viernes? Puede ser, sí, ahí para leer el enunciado, ¿de acuerdo? Ya, profe, Ya gracias. chicos, nos vemos el viernes, que estén muy muy bien, chao, chao. Chao, profe.